Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en el evento en esa presentación que inicialmente iba a ser presencial. Queríamos que sea presencial en la Universidad Católica, pero pues por los diversos motivos, la coyuntura, el paro, la PEC, pues no nos dejaron hacerlo presencial, pero pues siempre está esta vía, ¿no? Virtual. Y esta vez pues tenemos la presentación del libro, justamente lo tengo acá, El Diablo Araquedas, de la autora Bettina Kaisman, que aquí nos está acompañando, ¿no? Y bueno, si no, les comento un poco de qué va el libro para que puedan también pues familiarizarse y saber de qué va, ¿no? Entonces, bueno, Irene es el personaje principal, ¿no? Dice, Irene es una peluquera en una ciudad latinoamericana del futuro. Ella recibe la visita de un diablo zombie que viste la piel de José María Arguedas. Desde ese momento, en ese mundo distópico, levemente desprendido del actual, la percepción de Irene y su voluntad son sometidas a una batalla contra el sentido común, que deberá librar con otros personajes, ¿no? Eso es un poco lo que nos dicen en la parte de atrás, ¿no? del libro. Y bueno, entonces vamos a empezar. El programa es inicialmente vamos a conversar con la autora Bettina Kaisman, luego vamos a escuchar los comentarios del profesor, quien nos acompaña aquí también, de la Universidad Católica y escritor también, Ricardo Somalavia. Luego va a haber una sección de preguntas, si hay a lo mejor preguntas del público, y finalmente pues, vamos a hacer el sorteo de este ejemplar que tengo aquí. ¿Okay? Entonces, bueno, Bettina Kaisman es una escritora, traductora y crítica literaria nacida en Buenos Aires en 1966. Ella ha publicado las novelas Recurso de Amparo en el 2018, Los Restos en el 2014, El Museo de los Niños 2018, en el 2008, perdón, y El secreto de Marlene Rochoel en 1997. También ha publicado los libros de cuentos Zaira y el profesor en el 2004 y El misterio de Arquímedes en 1999, así como los ensayos de Promesas radicales en las literaturas del presente en el 2022. Ella ha vivido en Chile, Francia, México y Argentina. ¿Okay? Muy buenas tardes, Bettina. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento. Buenas tardes. Sí, bueno, tenemos entendido que iba a ser presencial nuevamente. Disculpa las circunstancias, pero bueno. Y bueno, primero que nada, quizás eso. ¿Qué tal? ¿Cómo la estás pasando en Lima? Bien, muy bien. Sí, una pena que no pueda ser presencial, ya me explicaron por qué. Porque, bueno, para aprovechar, digamos, la semana que estaré aquí en Lima, tengo entendido que mañana se hace otra presentación que sí va a ser, es así presencial, pero bueno, la de hoy no se podía. Y muy bien, muy contenta de estar acá. Salió el sol un poquito hoy. Sí, sale el sol. Genial, genial. Entonces, bueno, nos alegra que estés disfrutando tu estadía también en Lima, ¿no? A pesar de que quizás, como digo, la coyuntura quizás está un poquito complicada, pero pues lo que se puede, ¿no? Lo que se puede. Sí. Entonces, Bettina, bueno, quizás nos podrías comentar, creo que lo más llamativo, ¿no? Sería justamente el título, ¿no? Quizás, ¿por qué el título, El Diablo Arguedas? Bueno, en realidad yo entiendo que acá en Perú el título tiene una impronta muy importante y que obviamente en cualquier lado lo tiene, ¿no? Pero el título un poco fue como una ocurrencia un poco antojadiza y que después le encontré yo misma explicaciones y que finalmente también como impactó mucho en lo que fue la escritura del texto, porque a mí yo partí de una idea, de esta idea de que aparece un ser que no se sabe si es un zombie, un fantasma, un diablo, y se me ocurrió que era Arguedas. Yo en ese momento estaba releyendo uno de los libros de Arguedas, el zorro de arriba, el zorro de abajo, iba a decir el diablo, el zorro de arriba y el zorro de abajo, y bueno, y se me ocurrió, realmente fue así, y un poco a partir de esa ocurrencia
se fue como desarrollando todo el libro, como de una ocurrencia inicial que yo no sabía muy bien hacia qué lugares me iba a llevar, ¿no? Pero para quien vaya leyendo el libro a ver que quien, la verdadera protagonista no es Arguedas, por ejemplo, ¿no? Arguedas es como un personaje muy importante en la novela, pero no necesariamente es el protagonista. La protagonista es una migrante en alguna ciudad latinoamericana, probablemente una migrante peruana, y a partir de ahí empecé como a enlazar un montón de cuestiones que tenían que ver con eso, cómo ese personaje reconocía a Arguedas, por qué lo reconocía, y a partir de eso le armo una historia que justifica, digamos, que lo ha leído cuando era chica, en el colegio, porque su maestro era pariente, o decía ser pariente lejano de Arguedas, ¿no? Entonces, a partir de eso, como que fui desarrollando la trama, y bueno, obviamente hay algo o hay mucho de homenaje a Arguedas, ¿no? Que es un escritor que a mí me gusta mucho. Eh, Hay tal vez una reflexión como un poco implícita de por qué se me ocurrió Arguedas, de que Arguedas me sigue pareciendo como un escritor muy, muy contemporáneo, incluso mucho más contemporáneo que otros de su misma época, eh, y quizá contemporáneo en sus preocupaciones, porque a la vez tengo la sensación de que hoy un escritor como Arguedas no existiría, y por eso me parecía como cómico pensarlo como un fantasma, como un ser que no se sabe cuál sería su entidad, ¿no? Claro, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, es bien curioso esta presencia de Arguedas en la novela, ¿no? Porque es justamente como un ser que irrumpe, pero al mismo tiempo es como que está... No se sabe en realidad un poco qué hace ahí, ¿no? Pero sí, bastante interesante. Y por ejemplo, también, ¿cuáles dirías, ¿no? Desde, bueno, tu perspectiva como autora, ¿no? Del libro, que serían los temas principales, por ejemplo, del texto? Bueno, yo creo que hay como muchos temas evidentes y otros que quizás no son tan evidentes, ¿no? Hay algunos como muy evidentes que tienen que ver como con una ciudad latinoamericana un poco futurista, con algunos aspectos del futuro y algunos aspectos del pasado, y que no se sabe muy bien cuál es, y que es una ciudad que yo un poco pensé como mezcla de ciudades que conozco, incluida Lima, pero no necesariamente protagónicamente Lima, no es la que más conozco aparte. Eh, entonces hay como una construcción de una ciudad eh, devastada ecológicamente, que no queda muy claro políticamente qué es lo que sucede. Es decir, yo creo que hay como un relato de un contexto geográfico, político, que es protagonista también de la novela. Hay una cuestión en torno a la migración también, ¿no? ¿Qué significa ser migrante en otro país? Digamos, yo he sido migrante en muchos países, entonces, digamos, tengo una dimensión de esa experiencia. Eh, Hay una cuestión que tiene que ver con la migración y con las identidades, la dificultad de pensar las identidades, y ahí también se vincula bastante con Arguedas, me parece. Eh, y tal vez hay también una cuestión, tal vez no tan evidente, pero que a mí se me hizo evidente cuando avancé con la novela y casi la terminaba, que tiene que ver como con la complejidad que tenemos hoy en día para poder entender, aprender lo que sucede, digamos, en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad y en el mundo. Eh, Como que todo se nos escapa de las manos, tenemos un montón de información, se supone que entendemos todo, pero a la vez es como difícil jerarquizar, como sacar un poco, digamos, como limpiar el terreno del pensamiento.
Y a mí me parece que es un poco lo que le pasa a Arguedas. Arguedas es un personaje que aparece, que es este diablo zombie, pero sobre todo es alguien que no tiene memoria, que no sabe quién es y que tiene que tratar de entender el mundo al que ha llegado, ¿no? Y entonces al tratar de entender el mundo al que ha llegado, bueno, hace búsquedas en internet, pero sobre todo está perdido, está confundido, ¿no? Eh, y bueno, y yo creo que esa confusión o ese estar perdido también es un poco el tema del libro, ¿no? Por eso digo que tal vez no es como el tema más evidente, pero para mí es como uno de los temas que finalmente son temas, uno de los muchos temas centrales que podría pensar. Claro. Sí, eso se nota bastante, ¿no? Cuando Arguedas, o bueno, el personaje principal, ¿no? En este caso Irene, como que también le ayuda un poco en encontrarse, ¿no? Como que le da un poco de información y todo, ¿no? Y, y bueno, sino para también conocer un poco, por ejemplo, tus influencias o qué lecturas, qué influencias podrías decir que te inspiraron a escribir este libro que es bastante particular, no sé si me permites decir. Yo creo que, a ver, influencias hay muchísimas. Digamos, hay un mundo de influencias que tiene que ver con la literatura fantástica, con cierta corriente de la literatura fantástica latinoamericana. Si bien yo siempre digo que no siempre mis novelas le gustan tanto al lector de literatura fantástica o de ciencia ficción porque no es exactamente una literatura de género, sino como que juega con ciertos elementos. Pero bueno, hay una influencia desde ese lugar, hay una influencia que tiene que ver como con una literatura que trabaja el lenguaje, ¿no? Que hay un uso importante del lenguaje, bueno, que eso me interesaba yo en la novela, como que construyo un lenguaje que es como un poco una mezcla de distintas formas de habla, de modismos de distintos lugares latinoamericanos y que quizá incluso no están usados tal como están usados en su lugar, ¿no? Y la idea justamente es como construir un habla muy híbrido, es decir, lo mismo que este territorio que no se sabe bien cuál de las ciudades latinoamericanas es, el lenguaje también tiene este grado de mezcolanza, ¿no? Eh, y después, no sé, por ejemplo, para pensar la figura del diablo, obviamente ahí me apareció de nuevo Arguedas, ¿no? Pero también los diablos de la literatura más europea, la literatura rusa, pensé en Bulgakov. Es decir, yo quería un diablo que no fuera el diablo eh, como más del romanticismo, un diablo del bien y del mal, sino como un diablo más pagano, más juguetón, más ambiguo, ¿no? Y el personaje de Arguedas es así. De hecho, es algo que se va acentuando en el libro, ¿no? Al principio no se sabe muy bien si es o no un diablo, por qué sería un diablo, y en el libro, no voy a contar el final, pero se va acentuando un poco como su perfil diablo, pero en un sentido de un diablo, eso, como que viene a desordenar un mundo que ya está bastante desordenado, por otro lado. Sí, claro, ¿no? Y sí, algo que también comentábamos bueno, con nuestro equipo, ¿no? Aquí nos acompaña Luisa, Edwin y, bueno, hay una persona también, Stephanie, que no nos pudo acompañar porque bueno, está trabajando, ¿no? Pero sí comentábamos un poquito también ese tema o esos elementos, como tú mencionaste, ¿no? Esos casi distópicos, ¿no? Mm. Que es un mundo un tanto no necesariamente post-apocalíptico, pero se nota que es un ambiente distinto, ¿no? Y eso nos pareció bastante interesante, ¿no? Y porque finalmente también, bueno, desde mi particular punto de vista también, me pareció que la novela también es básicamente, o cómo lo podría poner,
como muestra más que nada una cotidianeidad, pero en un mundo justamente, bueno, distópico, en un mundo distinto, ¿no? Pero me parece que es como que una cotidianidad en un mundo alterno, algo así, ¿no? Y sí, me pareció bastante, bastante curioso cómo se manejó ese detalle. Y, y por ejemplo, en tu caso, Betina, ya que, bueno, obviamente Arguedas está en el título y teníamos también esta curiosidad, ¿es, es común, por ejemplo, estudiar Arguedas en la Argentina? O, Sí, no. Es decir, obviamente sí podría, es decir, yo aparte de escritora, he trabajado en la universidad, soy académica y los cursos que daba de literatura latinoamericana siempre daba Arguedas, porque igual me gusta, ¿no? Entonces ahí había como una cuestión de gustos, pero bueno. Eh, pero quizá también era como visibilizar a un autor, no diría que no es tan visible. Arguedas es como, en ese sentido también es un fantasma, ¿no? Porque es un autor que cualquiera que más o menos conoce de literatura latinoamericana reconoce como un autor importante, sin embargo, no suele ser como el autor que aparece, ¿no? Porque como que en la selección uno va como autores más canónicos, pero a la vez es un autor canónico, ¿no? Entonces, bueno, como hay ese tema. Pero bueno, pero igual es cierto también, yo en principio la novela, bueno, salió en Argentina y yo la había pensado para publicar en Argentina, y es cierto que tenía algo un poco, no sé si decir provocador, pero bueno, de mirar un margen, porque, bueno, la literatura argentina es una literatura que a mí me gusta y a la que yo siento que pertenezco, es decir, me parece que hay como muchos vínculos entre lo que yo escribo y la literatura argentina, pero también es como una literatura bastante endogámica, ¿no? Como que se refiere mucho a sí mismo, que hay como muchas referencias y vínculos dentro de la gran familia de la literatura argentina, o a lo sumo que hay obras que hablan de autores europeos, ¿no? Pero es difícil pensar eso, que aparezca un libro que tenga un vínculo con Arguedas. Entonces me parecía un poco, me gustaba eso, me gustaba como abrir una puerta diferente, ¿no? Entonces sí, tal vez no es, yo creo que no es un autor tan leído en Argentina en general, eh, pero que bueno, que vale la pena leerlo sin duda, pero aparte me parecía interesante como un movimiento dentro de la literatura argentina. Bueno, ¿qué pasa si yo, en lugar de hablar de Stevenson o de Roberto Ar, hablo de Arguedas? claro, bastante, bastante interesante y bastante también, no sé, hasta valeroso, ¿no? Porque no creo que, bueno, pude ver una entrevista que también diste en algún momento y cuando te preguntaron en la feria, en una feria que dijiste que Lima, te preguntaron de qué estás escribiendo y tú como que estabas ahí, no querías decir que estabas escribiendo sobre Arguedas, ¿no? Porque ibas a pensar que, uy, nadie Argentina escribiendo sobre Arguedas, ¿no? Pero finalmente, ¿cuál fue la recepción? O sea, no hubo nada de eso, asumo. No, no, a ver, igual donde podría haber algo de eso es acá, en Perú, veremos. Es decir, yo me siento igual como obligada a decir que no soy una experta en Arguedas, ni quiero serlo, ni en el libro hay como una intención de una referencialidad enorme a Arguedas, hay como elementos, y efectivamente soy una lectora de Arguedas, pero tampoco no soy una especialista, ni quiero serlo porque igual no es como una reconstrucción, es como un Arguedas que tal vez es un falso Arguedas, ¿no? Entonces, bueno, podría serlo o no serlo. El otro día estaba pensando algo que tiene poco que ver. Yo para otro proyecto estuve leyendo un libro de Víctor Hugo. Víctor Hugo creía en el espiritismo y hacía prácticas espiritistas. Y entonces hay un libro en que se transcribe
las anotaciones, los registros que él hacía de las mesas espiritistas en la casa de Víctor Hugo, ¿no? Y es muy divertido porque habla con Sócrates, habla con Corneille, habla como con todos los grandes, con Voltaire, con los grandes intelectuales. Y en un momento, Víctor Hugo dice algo muy divertido, porque dice, tal vez alguien se preguntará por qué siempre en nuestras sesiones aparecen como espíritus iluminados, célebres, etcétera. Y entonces yo tengo dos respuestas, dice Víctor Hugo. Por un lado, mi primera respuesta es que como que el genio llama al genio. Como soy Víctor Hugo, van a venir esos espíritus privilegiados. Pero la segunda respuesta es mucho más divertida porque dice, tal vez no sean ellos, tal vez sea un espíritu cualquiera que se hace pasar por ellos para llamar mi atención, como para... Entonces me causó gracia porque yo dije, bueno, tal vez Arguedas no sea Arguedas, es alguien que se hace pasar por Arguedas para llamar la atención. Ahora ya, claro, tiene más sentido, ¿no? Lo del libro. Bastante curioso. Okay, entonces, bueno, muchas gracias, Bettina. Entonces, ahora vamos a dar paso entonces a los comentarios del profesor Ricardo Sumalavia. Él es doctor en letras por la Universidad de Burdeos. Es director del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado también los libros de cuentos Habitaciones en el 93 y Retratos Familiares en el 2001. También tienen los libros de microrelatos Enciclopedia Mínima, sacado en el 2004, y Enciclopedia Plástica en el 2016. Y las novelas Que la Tierra te sea leve en el 2008, Mientras huye el cuerpo, publicada en el 2012, No somos nosotros en el 2017, Historia de un brazo en el 2019 y Croac y el nuevo fin del mundo en el 2022. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias por acompañarnos también. ¿Qué comentarios le merece la novela de Bettina o lo que acabamos de comentar también con Bettina? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Me hubiera encantado que sea presencial, pero bueno, es muy curioso. De pronto tengo muchas cosas en la cabeza, porque de alguna manera, fíjense, este tipo de presentaciones virtuales ya se habían dejado de hacer. Las hicimos en un momento específico, encerrados, con miedo, porque el miedo estaba allí, así lo neguemos o no, había cierto miedo a un contagio. Y de pronto volvemos por una situación, en nuestro caso aquí en el Perú, una situación política, por la decisión de unos terceros que no nos han encerrado, pero de alguna manera nos prohíben el ingreso a ciertos espacios y tenemos que recurrir nuevamente a la tecnología. Pero tengo una sensación extraña, digamos, ¿no? Como que de pronto vuelvo al pasado. Y todo eso me devuelve, todo esto se me mezcla en la cabeza, y más todavía después de haber leído, pues, el diablo Arguedas de Bettina Keisman, ¿no? Donde también justamente hay unas referencias a una situación pandémica, ¿no? Post-pandémica, y uno piensa, como en estos momentos, 2024, uno lo piensa, es una situación futurista, algo que en la imaginación del autor, algo que no viviríamos. No, es algo que ya hemos vivido, que hemos tenido esa experiencia hace muy poco, y de pronto todo lo que se nos proponga ya no nos suena tan descabellado, pero igual nos deja en duda, ¿no? ¿Sucederá? Y la duda es maravillosa, porque la duda también es estimulante artísticamente, ¿no? Y creo que también es algo que ha motivado a Bettina a la escritura de esta novela. Yo tenía pensado entrar por un tema, pero acaban de mencionar a Víctor Hugo, y creo que voy a entrar por otro lado, porque recordé que Víctor Hugo está vacacionando al sur de Francia con su amante, leyendo el periódico, se entera que su hija había muerto, y su yerno en el río Sena se habían ahogado, y claro, para él fue terrible, y sabemos que en sus prácticas del espiritismo, que también era muy común en aquella época, en el caso peruano también hay casos de escritores que practicaron el espiritismo guiándose por los grandes como Víctor Hugo, y Víctor Hugo también quería comunicarse con su hija. Unas razones era para comunicarse con su hija. Ya. Esto no lo evidenciaba tanto, pero es una de las razones, ¿no? Como luego aquí en el Perú tenemos otro escritor, Clemente Palma,
que también practicaba el espiritismo, y una de las razones no solamente era por la influencia europea, decadentista, romántica y decadentista después, era también para comunicarse con una de sus hijas niñas que había muerto a los 4 o 5 años, si no me equivoco. Entonces me ponía a pensar en estas ideas de recuperar voces, es decir, ya están muertas estas personas y quieren comunicarse, quieren seguir hablando con estas personas, y hablan, de alguna manera, establecen un vínculo, establecen una manera de hablar. Ahora, esto tenía, justo Bettina mencionando esto, yo lo trataba de jalar también a la novela, y la misma novela, el artefacto novela también, de alguna manera, justamente es una sesión de mediums. También nos queremos comunicar, quizá comunicar con nuestros propios fantasmas. ¿Mm? Creo que también esa es una posibilidad que plantea la novela El Diablo Arguedas. Y bueno, ya he entrado por aquí, y hablando de Arguedas, porque a mí me gusta mucho también la literatura de Arguedas, y algo que me generó muchas dudas era, al principio, primero dije, ¿pero por qué Arguedas? Y después me dije, ¿y por qué no Arguedas? O sea, dije, podría ser tantos otros. Pero esa arbitrariedad que nos da también la estrategia del surrealismo, el surrealismo nos permite, pues, aparentemente ser arbitrarios. Luego descubrimos, gracias al psicoanálisis, que no es tan arbitrario como creemos, ¿no es cierto? Es decir, que siempre hay un hilo del cual podemos ir jalando y va a tener una aproximación. Y fíjense que Arguedas quizá tiene una biografía que podía ser semejante a muchas personas, pero la tuvo Arguedas, definitivamente, ¿no? Y yo cuando empiezo a leer la novela, me conecto con, bueno, el primer pasaje habla de un poeta argentino, no conocido para nosotros, pero ya de alguna manera hay un juego lúdico ahí cuando en la invitación el diablo aparece aquí pidiendo, entrando en conversación, dijo el diablo que era brujo, pidió un ajenjo y lo trujo el mozo del bodegón. O sea, aquí ya nos pone, acá nos da el ritmo en realidad, nos pone el ritmo. Es un diablo, vamos a llamarlo un diablo jodón, que quiere estar circulando con nosotros, y ahí parte que todo lo que pueda seguir es posible. ¿Por qué no? Entonces, aquí hay una estrategia, creo yo, bastante inteligente en este planteamiento, con este fragmento del texto Fausto, con ese tono gauchesco Estanislao del Campo. Y luego viene un pasaje bellísimo de la novela Los ríos profundos de José María Arguedas. Fíjense que se ha estado hablando, han estado conversando, y también y se habla mucho en la novela del zorro de arriba y el zorro de abajo, pero se inicia con un fragmento del capítulo El Zumbayo, de los ríos girar en el sentido de ese trompo, de ese zumbayo, llevando un mensaje que se va a extender en todo este territorio que es la novela, que es el texto, ¿no? Y que se va a ir plasmando en distintos pasajes con distintas estrategias donde vemos, entiendo, que el lenguaje cobra otra posibilidad, no necesariamente o no únicamente comunicativa, sino también protagónica, digamos, ¿no? Articula, pretende dar algo de sentido a todo ese mundo futuro, distópico, pero familiar al mismo tiempo. O sea, lo interesante es que nos propone un mundo nuevo, pero con elementos todos muy familiares, absolutamente todos, ¿no? Desde los más antiguos, los más clásicos, hasta los más contemporáneos, y esto es muy curioso, incluso ya el imaginario que tenemos del futuro, porque ya tenemos un imagen, el futuro ya lo hemos vivido de alguna manera, uno de los tantos futuros ya los hemos vivido. Entonces, creo que esta novela justamente utiliza todos estos elementos y los coloca juguetonamente, ¿no? Como un juego divertido, pero en el juego finalmente hay reglas, ¿no? Y el libro de Bettina crea y propone sus propias reglas, ¿no? Y hablando de Arguedas, digamos, porque inevitablemente como fanático, no fanático, pero fanático de Arguedas, me meto con Arguedas. Luego, fíjese, el título es El Diablo Arguedas, pero luego en la novela se habla del diablo zombie, Arguedas. Y es muy curioso porque hay varias cosas aquí para desmenuzar. Porque el diablo es específico, ¿no?
dependiendo de muchas culturas, todos tienen una identidad del diablo. El diablo es único, es individual en cada cultura. Pero por el contrario, el zombie es genérico. El zombie no tiene identidad, ¿no? Y el zombie fue alguien que tuvo, pero el zombie es alguien que tuvo identidad. Fue Juan Pérez, Marita Gómez, tuvo identidad, pero luego le correspondía lo natural que le correspondiera la muerte, pero por alguna decisión, virus, mil cosas, no vuelve de la muerte. O sea, no termina de ser lo que debió ser un muerto, un cadáver, y está todavía vivo y está todavía muerto, ¿no? Y no tiene identidad. En cualquier película de zombies, los zombies son los cuerpos de alguien que fue en vida otra persona, pero en ese momento es zombie. Entonces es muy curioso que en el título esté este juego de lo específico y de lo genérico, lo individual y lo colectivo. Y luego se le agrega Arguedas, ¿no? Donde aquí se va a generar una suerte de identidad en un personaje que no sabe quién es, que no recuerda quién es. Entonces lo interesante es que ese personaje, este zombie que aparece así, de la nada, en esta peluquería, ante Irene, que se sorprende y ya no se sorprende porque hace allí, pero lo termina asimilando rápidamente, digamos, ¿no? Como dentro de todo este mundo distópico, o ya que desaparezca el zombie de Arguedas, bueno, pero es ella quien le da identidad a Arguedas, porque es ella la primera que reconoce a Arguedas. Él no sabía quién era. Entonces, es gracias a ella, es decir, gracias a una, digamos, entre comillas, anónima, que suele ser nuestros personajes de las novelas, es que cobra, le da identidad, le da sentido a una vida, porque entonces ese diablo Arguedas quiere saber quién es él, y tiene que, a partir de una memoria que se tiene que ir reconstruyendo, irónicamente buscando en Google, que además hay mucha información equivocada, falsa, mil cosas pueden aparecer, te construyes una identidad, pero que termina siendo la que tú asumas y que el otro te da, que el otro te da. Y luego, claro, ya y tenemos otros elementos que le van proporcionando esta identidad, pero mientras vamos recobrando identidad de Arguedas, los demás personajes paralelamente también van construyendo su identidad. Es decir, entendemos a Irene como alguien que convive con este diablo Arguedas, que además le da el espacio del sótano. Hay uno va al zorro de arriba, al zorro de abajo, ¿no? El diablo de abajo, porque arriba también estamos otros diablos. Que no nos llamamos, de alguna manera estamos otros zombies también arriba, con otras identidades, con otras cosas. Ahí hay un plano del arriba y el abajo, planos que se dan en muchas culturas también. Pero en nuestro caso de Arguedas, por otro lado, era un personaje que no quería ser un aculturado y que es algo que lo ha atormentado en toda su vida, desde su infancia. También me acordaba cuando leí el inicio de la novela, me acordé de ese famoso pasaje del cuento Warma Cuyay, Amor de Niño, en el que este niño se ha enamorado de una de las chicas, una adolescente que trabaja en la casa, es una sirvienta en la casa de su padre, y que están jugando a la ronda, y están cantando, jugando, y él quiere entrar a ese juego, y lo expulsan de la ronda, y le dicen que él pertenece a la casa. Y además, estaban ellos jugando, hablando en quechua, que él sabía quechua, su lengua materna, y luego entonces él se sentía parte de ellos, pero fue expulsado. Y en su casa también era expulsado, porque lo hacían dormir en la cocina, José María Arguedas de niño. Entonces siempre ha sido alguien que no sabía exactamente a dónde pertenecía y que dependía de los demás que lo aceptaran o que lo rechazaran. Que eso lo ha atormentado y que de alguna u otra manera pues también ha nutrido su literatura, ¿no? Entonces todo esto leyendo se me ha venido a la mente porque además este personaje del cuento Warma Cuyay se llama Ernesto, que es el personaje del que aparece en el libro de cuentos Agua de 1935 y luego aparece en Los Ríos Profundos varias décadas después, que es el alter ego de José María Arguedas y que a mí siempre me atrajo porque yo me llamo Ricardo Ernesto. Entonces, uno de mis primeros libros de adolescente de 12, 13 años fue el libro de cuentos Agua y por cosas distintas en la vida me sentía yo bastante identificado con este protagonista de Arguedas, ¿no? Y con el propio Arguedas en algún momento, que además se quitó la vida pues el 69, yo nací a finales del 68, o sea, a los pocos meses que yo nací, él se quitó la vida. A lo mejor se ha reencarnado, algo de él estará en mí, su lado sombra. Entonces, como ven, cada lector entra a la novela a partir de todos sus conocimientos. Estoy seguro que un especialista
indigenista, regionalista, peruano quizás, de la literatura latinoamericana y peruana, en particular entre la novela, buscando decodificar todo lo que haga referencia a Arguedas, ¿no? Pero lo interesante de la novela es que, como también ya lo he dicho Bettina, Arguedas es un personaje secundario en realidad, porque es un personaje que está construido por los demás, ¿no? Y Arguedas lo que representa en la novela justamente es una problemática que se extiende, que se prolonga, se intensifica en todos los otros demás personajes, desde Irene, que es una migrante y es una peluquería. Además, la imagen de la peluquería es muy interesante también. ¿Qué es una peluquería? Es un espacio donde la gente va porque quiere verse mejor, la gente quiere ser bella en una peluquería. Pero curiosamente, cuando imaginamos las peluquerías, hablamos de las peluquerías de barrio, ¿no? Las peluquerías de distrito, no hablamos de los grandes salones de coiffure, ¿no? Sino la peluquería latina, es lo más kitsch que puede haber en nuestro ámbito, ¿no? Está todo recargado. Entonces, que en una y además que ya en una peluquería aparezca el zombie, el diablo José María Arguedas, pues obviamente que llama la atención, porque hay un juego aquí también de nuevo planteamiento estético, ¿no? De qué es lo bello, qué es lo horrible, donde incluso puede haber hasta ternura cuando José María se está rascando el orificio donde obviamente se pegó el tiro, ¿no? Entonces, es como si fuera, como cuando uno se rasca un lunar, no, se está rascando donde se pegó el tiro, que se ha suicidado. Entonces, es tierno, es irónico, es un humor negro, pero que la novela, digamos, va cambiando de color negro a gris y hay toda una gama aquí sumamente interesante. Y además que, como digo yo, que permite a este personaje que establece esta relación de lógica con Irene, generando distintos planos, ¿no? Y la novela misma también es una novela caleidoscópica porque ayuda a plantear, a partir de estos ejes, lo que, es lo que era la sociedad, lo que es en ese momento la sociedad que se está planteando en El Diablo Arguedas, y con las famosas, ya digo famosa porque a mí me han encantado las notas diabólicas, las notas diablas, perdón, las notas diablas, que hay un juego aquí reflexivo, metadiscursivo, y que bueno, ensayístico, anecdótico, y que va jugando con distintos registros, ¿no? Aparentemente con distintos temas, porque las notas suelen ser dispersas, pero que en la novela van cobrando una nueva, o proponen una nueva unidad, ¿no es cierto? Que es muy curioso, es una novela calidoscópica, fragmentaria, pero que la novela fragmentaria propone una nueva y una unidad distinta. Entonces, y además, bueno, se puede hablar mucho de esta novela, en toda esa variedad también está el tema del lenguaje, ¿no? La palabra, que algo con lo cual yo comparto, en la palabra siempre hay un grado de insatisfacción, ¿no? Hay algo que no se puede decir correctamente, porque no existe lo correcto en la construcción de una frase, sino el lenguaje es imperfecto, digamos, siempre. Entonces, pero eso es motivador, eso es hermoso porque va buscando otras posibilidades. Entonces, aquí esta novela también está cargada de búsquedas de otras expresiones, de lenguas que de repente no hablamos, no conocemos. Yo puedo ser peruano, pero no saber quechua, pero reconozco que está en quechua y reconozco una lectura, o sea, lo puedo leer y no sé lo que quiere, lo que significa, pero normalmente en otro contexto, pero en el contexto de la novela va propiciando un lenguaje, va propiciando un nuevo lenguaje, va propiciando un nuevo ritmo, ¿sí? Y un nuevo sentido también, el que yo le vaya a dar en ese momento de la lectura. Entonces creo que todos estos elementos, en mi caso que lo estoy diciendo quizá de una manera disparando por varios lados, es para que pongamos como un manto y podamos reunir las balas, que es, creo yo, lo que plantea aquí Bettina Teichmann con su novela, que celebro, y que me alegra que se haya publicado en el Perú también, para provocar también. Es decir, Bettina hablaba el hecho claro de esa situación endogámica de la literatura argentina, porque además se suele tender como a ponerle etiquetas y géneros a las novelas, ¿no? Novela fantástica, novela de ciencia ficción, que no lo es. Hay elementos fantásticos, sí, elementos de ciencia ficción también, elementos de la literatura surrealista también, regionalista también. Hay mucho aquí. O sea, no puede tener etiquetas, pero va mucho más allá.
Eso me parece interesante. Y que una editorial peruana la haya publicado también me parece interesante, porque muchos se van a querer aproximarse buscando una lectura más pues vinculada con la literatura nacional peruana, pero me parece justamente genial que se pueda darle un giro a esta imagen de Arguedas, ¿no? Y acá que en el Perú que también solemos pues sacralizar a los autores, a los clásicos que son intocables, no son tocables, ¿no? Y pueden hablar y pueden aparecer como diablos, pueden aparecer como zombies. Y para terminar, a partir también de lo que ustedes conversaron sobre la imagen de Arguedas en la actualidad, que es muy curiosa porque o sea, está en el canon, pero no está en el podio, digamos, de los Juegos Olímpicos, no está en el cajón número 1, está en el número 2 y a veces lo bajan al 3, entre 2 y el 3 lo van moviendo, pero no en el 1, porque en el 1 se impusieron y están allí, hasta el momento siguen los del boom, ¿no? Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, Fuentes, ¿no? José Donoso rascando ahí al borde para poder subirse, para poder estar en el 1, aunque que lo merece. Pero ese sigue siendo como un canon muy, muy oficial, todavía muy leído, muy estudiado, reeditado últimamente. ¿No? En cambio, Arguedas era como el precedente, ¿no? El antes. Pero que sin embargo, lo interesante de Arguedas es que, sobre todo con El zorro de arriba, El zorro de abajo, es una novela maravillosa, es una novela que se escribió en los mismos años que publicaban los autores del boom. Hizo una novela que de alguna manera criticaba a los escritores del boom. Hubo la famosa polémica con Cortázar, donde lamentablemente él salió muy, muy afectado. Hubo otra polémica con investigadores sociales peruanos, donde también él salió muy, muy afectado, y creo que todo esto, entre muchas otras razones, alimentaron y propiciaron pues, sus ideas fatídicas que finalmente él concretó. Y creo que sigue siendo un escritor que ha estado allí, pero que vale la pena releer, por supuesto, ¿no? Desde su primer libro de cuentos, sus novelas y El sol arriba y el sol abajo. Es una novela, además, que juega con la ficción y juega con la autoficción o con la autobiografía, porque están allí sus cartas, su diario. Entonces, es una novela muy contemporánea, en realidad, una novela muy contemporánea, y que ahora que si leo El Diablo Arguedas, pues puedo establecer todas esas comunicaciones. Y eso es lo que nos gusta de una novela, de la literatura en general, que puede establecer sus vínculos, sus comunicaciones, y que luego, bueno, también de alguna manera, ya para cerrarla, una novela siempre es, creo yo, es una suerte de fantasma también la novela, ¿no? Luego va adquiriendo cuerpo, se va corporizando con cada lector, digamos. Llega la novela y como un fantasma y toma el cuerpo del lector en ese momento, ¿no? Y luego ya irá viajando ese fantasma, ¿no? Con algo que le han robado al fantasma y con algo que le habrán agregado. Eso es lo que me gusta comentar sobre la novela Betina. Gracias por el libro. Muchísimas gracias, profesor, por sus comentarios. Y sí, efectivamente, hay bastante que desentrañar en la novela, ¿no? Y sí, claro, me quedo con eso que menciona, ¿no? Que este personaje como alguien que no termina de ser quién es, ¿no? Como usted mencionó, un zombie fue alguien, pero ahora, ¿quién es? O sea, no termina de cuajar una identidad, ¿no? Y claro, es bastante también peculiar que sea la gente externa quien le brinde o le atribuya una identidad, ¿no? Eso es también interesante y claro que también se le brinde el lugar del sótano al diablo. Creo que también se puede sacar bastante de ahí, ¿no? Creo que sirve para un análisis ese detalle. Y algo que también quisiera preguntarte, Betina, a partir de lo que el profesor Ricardo dijo, que, claro, estamos en un ambiente de una peluquería, ¿no? Y por ejemplo, en algunos géneros como, no sé, el policíaco, qué sé yo, tenemos, bueno, o sea, detectives o tenemos, no sé, personajes políticos, como que tienen estos cargos y esas posiciones, no sé, quizás un poco más, en cuestión de jerarquía social, quizás un poco más elevadas, ¿no? Pero acá estamos bien en lo popular, digamos, bien común, ¿no? ¿Cómo así se te ocurrió ambientarlo en una peluquería? ¿Y por qué una peluquera, digamos, como el personaje principal?
Bueno, a ver, antes de contestarte, muchísimas gracias, Ricardo, por todos los comentarios, que si no, no los voy a decir, y que me parecen espectaculares. Después quisiera volver a algunas de las cuestiones que dijiste. Respecto, Sergio, lo que decís tiene que ver con lo que dijiste al principio, cuando decías como un universo un poco posapocalíptico, que parece así como posfuturista, pero desde lo cotidiano. Eso era como lo que yo quería hacer. Yo no quería tanto justamente, y ahí se aleja un poco como de la literatura de género, construir un universo, sino dar algunos elementos posibles de ese universo y después detenerme en una anécdota cotidiana, ¿no? Como con personajes cotidianos y con, digamos, justamente tenía que ver como con llevar como cierta cuestión de las grandes ideas, porque también lo que está implícito en la novela tiene que ver con el triunfo, con el progreso, con el ascenso social, digamos, la novela también trata de eso, porque me parecía que esos personajes, bueno, podían hablar con el diablo de otro modo, y qué es lo que iban a tener a cambio, qué es lo que el diablo les podía ofrecer, ¿no? ¿Qué pasa con los deseos, en realidad? Entonces me parecía como interesante pensar eso en un lugar común y corriente, ¿no? ¿Cuáles eran los deseos? Y incluso me gustaba en el personaje de Irene, que es como un personaje que yo quiero mucho, pero que, que no es muy buena persona, que no, que en el que se juega mucho de humor, me gustaba la idea, bueno, de que si quería desear algo, no iba a saber qué desear, ¿no? No era tan claro lo que iba a desear, ¿no? Es decir, porque también ahí pensaba esto, que uno a veces dice, si yo tuviera 1.000.000 de pesos o de soles o no sé, ¿qué haría? ¿Qué no haría? No sé, digamos, como al nivel de los deseos, en realidad, qué es lo que uno querría o no querría, ¿no? Entonces, me gustaba también como echar a rodar eso en la novela y eh, por otro lado, me gustaría también retomar la pregunta desde otro lugar, es decir, yo siento que esta novela se alimenta de un montón de voces, de circunstancias, es como un mosaico de, digamos, de acontecimientos, de ideas, y algunos pueden tener que ver con el ámbito literario, efectivamente con Arguedas o con el fragmento de Estanislao del Campo y Fausto, pero hay otros que tienen que ver con cuestiones más de la vida diaria. Yo ya lo conté alguna vez, como que cuando vivía en Chile pasaba cerca de una peluquería y que me llamaba la atención porque era atendida por colombianos y era una peluquería un poco rara porque siempre estaba el mismo señor y iba cambiando de novias, ¿no? Iban rotando las novias que se ve, yo entendía que eran eh, como chicas que venían a Chile, digamos, colombianas, y que trabajaban un tiempo en la peluquería, y bueno, y era como un lugar raro, que a mí me provocaba mucha curiosidad, y que de repente entró en la novela, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir, en realidad uno dice, bueno, ¿cómo surge una idea? ¿Cómo se te ocurre algo? Yo, aunque tengo una formación académica, en general trato de poner muchas cosas entre paréntesis cuando escribo y no saber muy bien de qué trata lo que estoy escribiendo. Y eso que estoy escribiendo se alimenta de todo lo que soy yo, ¿no? Como de las ideas que tengo, pero del camino que vi la peluquería y de la lectura de Arguedas, ¿no? Y todas esas cosas al final confluyen sin necesariamente tener grandes jerarquías en el lugar que van a ocupar finalmente en el libro, ¿no? Es como, en ese sentido es algo que a mí me interesa, que así sea. Y después respecto a lo que decía Ricardo,
Ahí sí, quizás fue más pensado los textos iniciales con los que se entra en la novela, eso es algo que yo escribí a lo último y que quizás sí fue mucho más pensado porque yo ya había terminado casi la novela o una primera versión y sabía mejor qué era. Y entonces los elegí con más intención, efectivamente, con bastante intención, ¿no? El de Estanislao del Campo es un texto del género gauchesco, como decía Ricardo, pero es de un gaucho que va a la ciudad a ver una versión del Fausto. Bueno, me gustaba aparte porque era el Fausto. Y el tema es que va y cuenta todo lo que vio. Y lo que vio, claro, está como pasado por el tamiz de su vocabulario, de su perspectiva, de su conocimiento del mundo. Entonces, él lo que vio considera que no es una representación, que fue un acontecimiento real, ¿no? Es un libro muy divertido, es una obra de teatro muy divertida. Entonces, bueno, me gustaba esta idea de algo que se transforma, algo que se cuenta de otro modo, eh, el relato, bueno, del Fausto y de la venta, digamos, como de la tentación por el alma, pero contado como en un registro cómico, pasado a otro lenguaje, al lenguaje gauchesco, digamos, como el habla gauchesca. Entonces me gustaba, por ejemplo, eso. Y de lo de Arriedas, claro, lo elegí porque la imagen del trompo me encantaba, digamos, me parecía así como fascinante y me gustaba la idea esto, como un poco me encantó lo que dijiste, Ricardo, como de algo que va a transmitir un sonido, pero aparte que se supone que busca como una solución y una respuesta en algo que gira, ¿no? Algo que gira. ¿Qué respuesta te va a dar algo que gira? ¿No? Y bueno, y aparte aparecía el tema de lo foráneo, que finalmente era como importante en la novela. Entonces me gustaba también la idea de que se entrara la novela como por una escalerita de otros libros que el lector no necesariamente reconoce como otros libros, reconoce como textos que lo van llevando y que son como una introducción, ¿no? Sí, claro, de hecho, ¿no? Y sí, no sé si el profesor tiene algunos comentarios, me parece. No, estaba justamente escuchando y efectivamente en la construcción de una novela muchas veces no necesariamente uno empieza de una manera lineal. No digo, digamos, incluso con los saltos temporales, espaciales, igual luego cuando uno tiene ya el conjunto ya va diciendo, esto merece ir aquí, merece ir allá. Y que estos textos que mencionan no son incluso la línea de Cioran, no, no son, no aparecen, no son epígrafes, digamos, sino más bien se articulan, se suman al texto, se articulan, forman parte de la novela, son luego parte integral de la novela. Y como dije también al principio, lo interesante es que esto va generando un ritmo, va propiciando allí también los temas que se van a ir yendo y nos prepara como lectores para lo que viene, ¿no? Y estaba pensando también en las palabras, pensaba en las palabras, me llamó la atención, en una entrevista tuya, hablabas de la palabra que es olor a tierra mojada. ¿Sí? ¿Petricor puede ser? Petricor, Sí. sí. Entonces me llamó la atención porque, de hecho, mi familia materna viene de la Amazonía, entonces allá hoy llueve mucho y también pues, el olor a tierra mojada es un olor muy agradable y además hay una canción que se llama Tierra Mojada, ¿no? Y claro, cuando escucho lo de la palabra y cómo además logras colocar la palabra en la novela, pero a mí me pareció interesante cómo uno puede tener o sea, nosotros tenemos nuestro vocabulario, ¿no? Nuestro vocabulario, nuestro universo de palabras, ¿no? Que luego pues vamos, en este caso, articulando y dándole vida, especialmente en lo que escribimos, ¿no? Que como también había mencionado sobre tu novela, es lo que haces con otras palabras, con palabras inventadas, o que yo desconozco por allí. Quería preguntarte, ¿verdad? Ahora que hablo de esto, cuando hablas hay una palabra construida
cuando se invierte el verso red, no. Ah, se me ha ido ahorita. Se me ha ido. Que es como un tipo de una tecnología que hablas. Ah, lo tenía hace un momento, lo pude haber Quizás la anotado. Versace, ¿no es? Me parece, ¿no? ¿O no? ¿No es Betina? ¿Versace? ¿O no? Sí, ¿Esa creo que quizás? sí. Mm, Sí, Versared. Versared. sí. Sí. Sí, 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 los... yo quería nombrar de algún modo Internet o lo virtual, pero no de exactamente con el nombre que se le da hoy, pero que el lector lo identificara, digamos. Entonces, así entró, digamos. Claro, hay algunas palabras inventadas, no muchísimas, en la novela, pero que tienen que ver con eso, como un poco para dar esta sensación que decía Sergio de que uno reconozca este mundo en el que suceden las cosas. No es exactamente el nuestro, pero es muy parecido, ¿no? Un poquito, ¿no? Como un grado diferente de la realidad. Me gustaba esa idea. Claro, y lo de Petricor, digamos, y el juego de palabras con que cierra la novela también tiene que ver con un poco como la novela también como que entra, ya digo, por los peldaños de estas citas narrativas y sale por los peldaños de un juego de palabras, ¿no? También como un poco la idea de una construcción ficcional, ¿no? Como el había una vez, y esto fue lo que pasó. No voy a decir vivieron felices, comieron perdices y vivieron felices, pero me gustaba como la idea de jugar como con un registro sin que sea de oralidad, pero de inicio de una ficción y de una historia y de cierre de una ficción y de una historia, ¿no? Me gustaba, digamos, también eso tiene que ver con que a mí eh, me interesan en general las narrativas y la literatura que se asume como una construcción artística, ¿no? Incluso cuando postula como algo más representativo, más realista, también me gusta, pero me gusta bueno, que nunca pierda de vista eh, que se trata de construir algo con palabras, ¿no? Y de invitar al lector a una experiencia, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ya estamos llegando al final, la verdad nos quisiera seguir conversando, está sumamente interesante, Betina está sumamente interesante también, profesor Ricardo, pero ya nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, muchísimas gracias entonces Betina, muchísimas gracias profesor Ricardo, ya sería hasta otra oportunidad.